de los indicadores internacionales y de cómo se califique o no a nuestro país, es momento de cambios en áreas que son claves, como por ejemplo producción e industria. Va a haber hoy asunción de los nuevos funcionarios en el gabinete. Dante Sica asume el Ministerio de la Producción del Gobierno Nacional y está con nosotros el secretario de Industria de Santa Fe, Emiliano Pietropavlo, para conocer cuáles son las expectativas, ¿no? Porque todo cambio implica un golpe de timón y en momentos donde la economía no está en sus mejores etapas, la idea es saber qué expectativas tienen ustedes al respecto. Bueno, la verdad que Dante Sica es una persona que tiene bastante trayectoria en el ambiente. De hecho, ya él había sido secretario de Industria, creo que en la época de Duhalde. Y luego fue una persona que se desarrolló mucho en lo que es la consultoría especializada de sectores, principalmente la automotriz. Sería que no solamente que es un conocedor de la industria, sino también de cómo se mueve el comercio exterior y principalmente todo lo que es el mercado de Latinoamérica. El contexto es distinto de todos modos, ¿no? ¿O las urgencias son distintas hoy? Yo creo que Argentina va a pasar por un proceso de mutación en materia económica y hay que ver cómo reacciona la propia economía. ¿Qué es lo que quiero decir? No solamente con el cambio del Ministerio de la Producción, sino creo que lo más importante es el cambio en el Banco Central, cambiando un Sturzenegger por Caputo, y viendo cómo termina de impactar el acuerdo que firma Argentina con el FMI. No tanto por el contralor que genera el FMI, sino por el nuevo rumbo de la política económica de nuestro país. Ahora, respecto a Cabrera, ¿qué aire nuevo puede traer Dante Sica? A ver, hay una realidad. Yo creo que Sica es una persona que es más del palo, te diría, de la parte industrial. Creo que fue algo que se le achacó un poco a Cabrera, que no se veía ese modelo industrialista de Argentina y que creo que Sica se lo puede llegar a dar. Nosotros tenemos un contacto ya fluido con Sica porque la agencia de inversiones de Santa Fe Global, tenía un convenio de asesoramiento con Sica. Sería que eso también acerca las posiciones y le acerca al Ministerio de la Producción de Santa Fe con el Ministerio de la Producción Nacional. Aparte creo que hay una muy buena relación de nuestra ministra Alicia Siciliani con Dante Sica. O sea que eso sería una expectativa positiva. Un Dante Sica que además se planteó que el dólar está en los niveles que ellos aspiran, pensando por supuesto en la actividad industrial. ¿Es la misma realidad que se ve desde Santa Fe? A ver, en materia industrial el tipo de cambio te puede jugar en dos planos. En el plano de exportación, siempre tener un dólar más alto, sería un dólar no retrasado, te hace más barato. Entonces, de alguna forma, es más fácil penetrar un mercado. ¿Bien? Por el otro lado, al tener un dólar alto, las impos se vuelven caras. Bien, entonces ahora cuando una persona tenía que decidir si producía o importaba, un dólar alto juega mejor a producir localmente que a importar. Entonces, por un lado te puede jugar como barrera de contención dentro de lo que son impo, abrirte puertas a expo para salir para afuera porque estás más barato, pero hay que tener mucho cuidado qué pasa con el dólar y la inflación. Ese es el tema, porque en realidad el equilibrio generalmente no es favorable a los que producen. Y en un contexto de la macroeconomía tan complejo, es la queja permanente de los empresarios. Creo que el gran desafío es el siguiente, es tener un dólar competitivo, pero sin que la inflación crezca. ¿Bien? Porque si no, esto es, cuando se genera una devaluación, el precio se da cuenta que sube en ascensor y los costos en escalera. Pero llega un momento que todos se encuentran en la terraza. ¿Qué es lo que quiero decir? Si no hay una política de contener la inflación, el tipo de cambio competitivo no te lleva a ningún lado. ¿Por qué? Porque si no contenés la inflación, en definitiva eso es una pérdida de la renta real. En palabras más criollas, el bolsillo de la gente. Entonces, si cae el dinero que tiene la gente para gastar, en definitiva se gasta menos. Cuando se gasta menos se achica el consumo y muchas de nuestras fábricas, nuestras industrias y nuestras pymes viven del comercio interno,
no viven del comercio exterior. Entonces, ese es el desafío, es tener un tipo de cambio competitivo para salir para afuera, para limitar IMPO, pero la clave es que no te suba la inflación, porque si te sube la inflación, se te va a achicar tu mercado interno. Es lo que no está pasando ahora. Y en materia de importaciones, el grifo que abrió el gobierno nacional hoy, ¿cómo la encuentra la provincia de Santa Fe? A ver, creo que la balanza comercial de Argentina quedó muy desfavorable, ¿bien? Y uno de los componentes importantes para que sea desfavorable era tener un dólar tan retrasado. ¿Por qué? Porque era barato comprar afuera, como era barato quizás irse al exterior, entonces empezás a tener problemas de divisas. Por un lado, yo creo que se fue eliminando todo lo que eran las ex de high y eso hizo que entre mucha mercadería. Ahora bien, uno no puede trabajar con un sistema como las de high y creo que es lógico. Lo que sí me parece que Argentina tiene que sí o sí empezar a implementar normas pararancelarias. ¿Qué es una norma paraarancelaria? Son normas técnicas que si vos querés traer un mate y tenés industria de mate acá, decís, bueno, para poder traer un mate de afuera tiene que cumplir con este reglamento, esto y el otro. ¿Qué significa? Que si querés venir a importar a Argentina, vas a tener que cumplir con un montón de normas y ya es más complejo empezar a ingresar a los países. ¿Bien? Y eso nos pasa mucho a nosotros cuando uno quiere penetrar en un mercado internacional, donde las normas técnicas, lo que se llaman las pararancelarias, casi todos los países la tienen porque defienden su mercado interno, que es lógico. Es lo que pasó en Tailandia y en Vietnam, o por lo menos, y hablando de la gira por el sudeste asiático que terminó hace algunos días, es lo que planteaban hasta incluso los propios empresarios santafesinos, las barreras con las que se encuentran, que en realidad lo único que es la protección de los países hacia su industria nacional. Exactamente. Ahí tenés dos tipos de barreras, tenés por un lado las habilitaciones que tienen que ver con las características técnicas de un proceso productivo, y por el otro lado también hay barreras arancelarias. En el caso de una barrera arancelaria, que es por más de que vos te digan sí, perfecto, podés importar este mate, pero a este mate le vamos a generar un recargo del 15% para de alguna forma decir, bien, cuide un poquito nuestra industria local. Eso inclusive en el sudeste asiático se da en el marco de las carnes, donde tienen un arancel del 15%. Entonces ya es un poco más difícil competir en precio, aunque por cómo están dados hoy los precios internacionales, creo que todavía es negocio. Además es un mercado que está en desarrollo, lo destacaron todos los actores, no solo desde la misión del CFI, sino también desde Vietnam y desde Tailandia. Son mercados en crecimiento. ¿El balance cuál es en relación a eso? ¿Qué expectativas genera? Creo que son los dos, ambos mercados en desarrollo, pero veo quizás un Vietnam un poco más consolidado, porque las empresas nuestras ya están exportando algunas a Vietnam, entonces no es que es un mercado a desarrollar. El de Tailandia sí me pareció más un mercado a desarrollar, entonces quizás hay un atractivo un poco más en Vietnam que en Tailandia, y por el otro lado, creo que es importante no depender tanto hoy de China. Hoy la mayoría principalmente los frigoríficos están colocando muchos cortes en China y no es tan bueno tener un único cliente tan grande, porque si ese cliente grande se te cae, hay que salir a colocar un montón de producción. Entonces, si uno tiene al menos distintos mercados, por más de que no sean tan rentables, pero al menos si se te cae el grande, tenés a dónde colocar la producción que vos ya venís planificando. Para cerrar, Emiliano, hoy, ¿cuál es la situación de la industria en Santa Fe? Si la tuviéramos que calificar de alguna manera. A ver, es muy difícil decir cuál es la situación de la industria, porque la industria es un todo muy grande. Hay sectores que están muy dinámicos, que responden principalmente a los sectores industriales que venden productos para la construcción, que venden productos para el agro. Y hay otros sectores que están más retrasados, que son aquellos que tienen como único destino el mercado interno y que aparte están en competencias con las IMPO. Esos quienes son, y la industria textil, es parte del calzado,
puede llegar a ser algo de línea blanca o algo de la industria del mueble, no toda. Entonces, esos sectores sí están teniendo claramente una caída de actividad y hay que ver, insisto, cómo juegan las variables de las últimas variables que tomó Caputo en función de la inflación. Creo que ahí está el foco a mirar para ver cómo evolucionan los sectores retrasados. Los dinámicos van a seguir dinámicos. Es la idea. Bueno, y por último, una buena, respecto a la ex-FIAT, ¿hay un anuncio que hacer o por lo menos hay novedades? Sí, se levantó, estábamos terminando de acomodar todos los papeles, tenía un embargo, así que se levantó el embargo, se va a firmar ahora la escritura y nada, con la escritura ya tenemos prácticamente todo lo que es la parte de planimetría, así que en poquitos meses estamos haciendo la preventa. Y bueno, seguimos con la idea de que en el segundo semestre se puedan radicar las empresas en la Fiat. Bueno, nos vamos con esa buena y un pálpito para esta tarde. Argentina-Croacia, Croacia-Argentina. No, gana. ¿Cuánto? No sé, 2-1. 2-1. Muy bien, con lo justo, pero ganamos. La dejo picando para Mate Mundial. Gracias, Emiliano. No, muchas gracias. Hasta la próxima.